¿Qué onda, chamacones? Yo soy Candy Vanessa. Sí. Hoy es otro miércoles de misterio y maquillaje y el tema que hoy les traigo, chicos, si ustedes se quedan a ver todo el video, que la verdad son raras las personas, pero si tú te quedas a ver todo el video, pues bueno, ya me dejarás en los comentarios qué es lo que tú piensas. Creo yo que este caso, chicos, tuvo el fin que tuvo por la ineptitud de las autoridades. Como les digo, ya que ustedes escuchan el caso, pues ya me estarán diciendo, pero eso es lo que yo creo. Antes de comenzar, solo déjame invitarte a que te suscribas, compartas y comentes, eso a mí me ayuda mucho. Y muy importante que prendas la campanita para que sepas cada que yo suba un video nuevo. Antes de comenzar, también debo decirles, chicos, más bien debo hacerles una advertencia, y es que el tema va a tener un poco de crueldad animal. Ustedes ya saben, como todo el tiempo, voy a tratar de no ser tan explícita, moderarme con mis palabras, pero aún así les recomiendo discreción. Y otra cosa, por si les interesa saber los productos que estoy utilizando, se los voy a estar dejando en la cajita de información porque se me hace más fácil que estarlos poniendo aquí en el video. El caso de hoy es sobre la joven Cindy James. La familia de Cindy James, junto con Cindy, vivían en Richmond, Canadá. Es como un condado de Vancouver, así que la policía que se encargó de este caso y todo es de Canadá. Cindy era la mayor de 6 hermanos y no encontré mucho, chicos. De hecho, no encontré nada sobre la infancia de Cindy. Así que nos vamos a brincar hasta cuando ella tenía 19 años, que digamos que fue cuando empezó lo más importante de su vida. Y vean, a la edad de 19 años, Cindy contrajo matrimonio con un médico llamado Roy Makepeace. Makepeace. Sí, es muy curioso su apellido, chicos, pero pues así se apellidaba. Cabe recalcar que él era 18 años mayor que Cindy. Entonces, pues le llevaba bastantitos años de ventaja. Cindy trabajaba como enfermera, sobre todo le gustaba trabajar con niños ya sea que pues vinieran de una familia problemática, que hubieran sido maltratados, que tuvieran problemas psicológicos. En realidad ella disfrutaba de el poder ayudarlos. En 1982 Cindy y su esposo, el doctor Makepeace, decidieron que sería mejor divorciarse. Ahora, chicos, busqué como qué problemas eran los que habían comenzado a tener o por qué llegaron a la decisión de separarse. No encontré nada. Posterior a su divorcio, se dice que Cindy en realidad estaba muy feliz de poder continuar con su vida. Creo yo que se había casado bastante joven con un hombre mucho mayor que ella, entonces sí creo que ambos tenían visiones diferentes sobre lo que querían en algún futuro. Tal vez en el momento no lo vieron así, o tal vez en el momento dijeron, bueno, yo soy médico, tú eres enfermera, digamos que vamos por el mismo camino, pero parece ser que no. Entonces Cindy estaba contenta de poder ella continuar con su vida. Adquirió una casa por ella misma, tenía su propio coche, tenía su trabajo, era joven, decidió disfrutar la vida en el buen sentido de la palabra. Ya se veía disfrutando de su futuro. Pues no, vean, después de un tiempo de ella estar viviendo sola, comenzó a recibir llamadas muy extrañas, por demás perturbadoras. Cuando ya contestaba, ¿no? Hola, y la persona que estaba al otro lado de la línea solamente la acosaba, la amenazaba de muerte, le decía que le haría daño y se lo decía de una forma muy explícita. Cindy no sabía quién era esa persona. O sea, la primera vez que recibió esa llamada dijo, bueno, pues igual es alguien jugando. Digamos que no le quiso tomar importancia, pero aún así, pues sí se quedó preocupada. Esas llamadas solamente duraban unos segundos y colgaban, o sea que si la policía quisiera rastrearlas no se iba a poder porque parecía que la persona sabía. Entonces solamente le llamaba, le decía las amenazas y colgaba rápidamente. Entonces la llamada ni siquiera se alcanzaba a grabar o a registrar. Había otros días donde Cindy llegaba de su trabajo e iba a recoger su correspondencia a su buzón, que comúnmente lo tienen enfrente de la casa, y entre toda la correspondencia que le llegaba comenzó a recibir cartas. Estas cartas eran hechas a mano, ya saben, como cuando cortas las letritas del periódico o de alguna revista, ¿no? Cortas letras diferentes, entonces ya tú las pegas para ir formando la palabra. De ese tipo de cartas obviamente también eran amenazantes, y no solo eran palabras, sino también venían dibujos, como por ejemplo hay una donde se ve que la mujer
ver como que le están amenazando con un cuchillo. En otras se ve que parece como que le están ahorcando. Todo ese tipo de cartas comenzó a recibir. Pero yo que aquí la persona pues estaba siendo bastante inteligente, ¿no? Al no poner su letra, porque pues igual iba a ser más fácil que lo o la pudieran descubrir a través de su letra. Conforme pasaba el tiempo, Cindy seguía recibiendo más llamadas y más cartas. Se llegó a decir, chicos, que incluso durante el día podía recibir hasta más de 7 llamadas en un solo día. O sea, imagínense la frustración, el temor de quién es esta persona que me está llamando, solamente me está amenazando, y pareciera ser que la persona no tenía otra cosa más que hacer porque las llamadas entraban a todas horas del día. Pareciera como si la persona pues nada más estuviera ahí en su casa o algo así, sentada o sentado al lado del teléfono, y su único trabajo pues era estar molestando a Cindy. En este punto fue cuando Cindy decidió contarles a sus papás lo que estaba sucediendo. Obviamente ellos le dijeron: hija, hay que ir a la policía, y así lo hizo. Cindy fue a la policía y levantó un reporte, pero en realidad no había mucho que ellos pudieran hacer. ¿Saben cómo funciona eso, chicos? Hasta que la policía no ve algo ya físico de vean, me golpearon, en realidad ellos no van a hacer nada. Simplemente llena el reporte, buena suerte y bye. Las llamadas seguían llegando, las cartas amenazantes también, pero chicos, pareciera como si la persona supiera que Cindy ya había hablado con sus papás, que ya había ido a la policía, y eso parece como si enfureciera a esta persona, porque a partir de ahí las llamadas se habían vuelto más amenazantes, más turbias, más fuertes. Vean, los amigos de Cindy y su familia decían que ella siempre fue una muchacha muy positiva, muy alegre. A todos los problemas que tenía, ella siempre trataba de verles algo positivo, de, ¿sabes qué? No me voy a poner aquí a llorar por esto, no soluciono nada, no gano nada, entonces hay que buscar la solución. Siempre trataba de verle el lado amable a las cosas. Pero ellos dicen que de un tiempo para acá ya no era tan alegre como solía ser. Comenzaron a verla como asustada, como con cierta paranoia. Si llegaba a salir, ya sea con sus amigos o con su familia, dicen que ella siempre estaba como volteando hacia todos lados. Si alguien llegaba de la nada y la saludaba, ella brincaba de su asiento, se asustaba. Parecía como si ella ya siempre estuviera pensando o esperando que esa persona que le estaba amenazando pues llegara a cumplir sus amenazas. Los compañeros de su trabajo igualmente dicen que ella ya no estaba rindiendo como lo hacía antes, ya la veían como cansada, como distraída. Muchas veces ella les llegó a decir que pues no pasaba buenas noches, ¿no? Que nada más como que dormitaba. Es que, chicos, imagínense el vivir así todo el tiempo. No es vida, simplemente no es vida. Estar todo el tiempo con ese miedo de que pues algo puede pasarte en algún momento y no sabes ni siquiera pues quién es ni dónde puede estarte esperando. Se me había pasado a comentarles algo muy interesante, y es que al inicio, cuando comenzaron a llegarle todas estas cartas, bueno, se las dejaba a la persona, me supongo, en el buzón, ¿no? Pero llegó un punto donde ya no eran en el buzón, sino se las había dejado en la puerta de su casa. Eso quiere decir que la persona ya había pasado hasta su casa. Yo no sé, pero pareciera como si la persona ya hubiera perdido el miedo y poco a poco quisiera ir como acortando la distancia entre ellos dos. Ahora, no solo eso, también comenzaron a llegarle paquetes de carne cruda hasta la puerta de su casa. Ahora, chicos, recuerdan que les dije que en este video iba a haber un poco de maltrato animal. Pues aquí viene. Una noche, cuando Cindy llegó de su trabajo, ella en el jardín de enfrente de su casa tenía un árbol muy bonito, pues se encontró con 3 gatitos que estaban colgados ahí en su árbol. No digo nada más. También notó que las luces de su Porsche estaban rotas, como si alguien hubiera a propósito quebrado los focos. Obviamente esto hacía que lo que era la entrada de su casa pues quedara oscura. Después de ver todo esto, ella dijo: la persona está aquí, tiene que estar aquí en algún lugar, por lo que decidió llamar a la policía. Al intentar llamar, chicos, se da cuenta que la línea de su teléfono había sido cortada. Una noche, Agnes
que era la mejor amiga de Cindy, fue a buscarla a su casa. Ella sabía que pues ya había llegado de trabajar, por lo que llega al frente de su casa, comienza a tocar y nada, nadie abría ni nada. Pero pues ella sabía que Cindy estaba ahí porque ahí estaba su auto. Estuvo tocando, le estuvo hablando y pues nada, Cindy no le respondía. Ella sabía que a Cindy le gustaba mucho, siempre que llegaba de su trabajo, tomar baños relajantes. Entonces se metía a su baño y ahí se podía estar a gusto, ya sea escuchando música, una copita de vino, qué sé yo. Entonces si alguien estaba enfrente de su casa tocándole, pues Cindy no iba a escuchar. Por lo que dijo, bueno, igual y me voy por un lado de la casa para irme por la parte de atrás, tal vez tenga la puerta abierta y pues bueno, ya por ahí me meto o le hablo, ¿no? Para que me escuche. Y cuando ya iba a entrar por la parte de atrás, ve en el jardín, a un lado de los arbustos, un bulto. Cuando ella se acerca, ve que era Cindy. Agnes como, Cindy, ¿qué estás haciendo ahí? Cuando se acerca, ve que Cindy estaba en shock, que estaba temblando, que estaba aterrorizada y estaba como intentando esconderse de algo o de alguien. Ahora, cuando la levanta, le dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás así? Se percata de que Cindy en el cuello tenía una media de nylon color negro muy ajustada. Parecía ser como si la hubieran querido estrangular. Cindy cuenta que lo que sucedió es que ella estaba adentro de su casa y que había ido a su garage a buscar algo en unas cajas. Entonces que se mete a su garage y mientras está buscando ahí en las cajas, dice que llegó una persona por detrás de ella, por eso no pudo verla, y comenzó a estrangularla con esa media. Ella se forcejeaba tratando de quitarse, pero no podía. Dice que la persona era mucho más fuerte que ella, pero en eso se escucharon unos golpes en la puerta. Parece ser que en ese momento era Agnes. O sea, mientras Agnes estaba ahí también estaba la persona atacando a Cindy y Agnes no se dio cuenta. Dice Cindy que cuando la persona escucha que alguien estaba tocando la puerta, en ese preciso momento es cuando Cindy sale corriendo hacia atrás de su casa para tratar de esconderse. Ella dice que no vio quién era, pero lo único que sí le pudo ver es que la persona traía unos tenis blancos, como los que utilizan las enfermeras o los enfermeros, de ese tipo de tenis. Sospechoso. Las llamadas y las notas seguían, eso no paraba y como podrán imaginarse eran más y más amenazantes. Vean chicos, la persona que le estaba haciendo esto a Cindy en verdad era una persona muy creativa. Le mandaba fotos de personas en la morgue. Yo no sé cómo para qué, o sea, como dándole a entender, no sé. Aquí vamos con los animales de nuevo. No lo mencioné antes, pero Cindy tenía una perrita. Entonces una noche de nuevo, cuando Cindy llega de su trabajo, encontró a su perrita muerta de miedo, pero estaba viva y tenía una correa en el cuello, pero demasiado apretada. La perrita se estaba asfixiando, pobrecito animalito. Bueno, Cindy la encontró y pudo salvarla, chicos. No pasó a mayores. Algo muy curioso que sucedía, chicos, es que recuerdan que les dije no hace mucho que las llamadas de amenazas que recibía Cindy incluso pasaban hasta más de 7 en un mismo día y podían estar así durante semanas, de todos los días. Imagínense que les estén hablando 7 veces en un mismo día por los 7 días de la semana. Es que es para volverte loco. Y después de la nada, digamos que el acoso se detenía por un buen rato. Me refiero a meses, o sea, durante meses la persona dejaba en paz a Cindy, por lo que Cindy creía que pues bueno, ya esta persona se cansó de estarme asustando, porque pues digo, sí, era lo que le estaba haciendo, le estaba asustando. Y cuando digamos quería regresar a su vida normal, el acoso regresaba. Cindy acostumbraba a llevar un diario personal donde anotaba pues todas sus cosas, ¿no? Obviamente pues la mayoría, creo yo, eran cosas positivas, pues su familia dice y sus amigos que les tocó leer el diario. De cierto tiempo en adelante, todo lo que ella escribía
ya eran cosas perturbadoras. Ahora, no solamente se notaba en lo que ella estaba escribiendo, sino ya se notaba en su persona. Cindy ya se veía demacrada, así como yo ahorita. Ya se veía muy cansada, como les digo, casi no dormía, siempre estaba asustada, ya no quería salir. Entonces, en realidad esta mujer ya no estaba teniendo una vida como tal. Ya me puse las pestañas. Vean, chicos, a este punto la policía no le creía a Cindy. Ellos decían que ella era la que estaba inventando todo y que esas llamadas pues era de algunos chiquillos que a lo mejor lo estaban haciendo pues para molestarla. Y también creían que ella había lastimado a esos animalitos y obviamente que ella sola se había amarrado esa media en el cuello cuando su amiga Agnes la encontró. Y lo peor de todo, chicos, es que se lo hicieron saber. Le dijeron que pues en realidad no le estaban creyendo. ¿Saben qué es lo que estaba pasando, chicos? Que desde un inicio todo estuvo muy curioso porque, por ejemplo, sucedía lo que fuera que sucediera y cuando llegaba ya sea la policía o su familia o algún amigo, ya todo había pasado. Entonces prácticamente nada más encontraban a Cindy en la escena. Como nunca nadie vio nada, como nunca nadie vio ningún sospechoso o alguien que dijera, sí, yo vi cuando la persona salió corriendo. Por eso creían que Cindy en realidad era la que estaba inventando todo. Yo aquí también creo, chicos, que la policía simplemente tenía flojera investigar. Como Cindy sabía que no tendría ayuda alguna por parte de la policía, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Por lo que lo primero que hizo ya esta vez fue salirse de esa casa y se fue a otro lugar. No le dio la nueva dirección a nadie, digo, excepto a sus papás y una que otra persona muy allegada a ella, pero a nadie más. También pintó su carro de otro color y obviamente cambió de número de teléfono. Incluso también se cambió de apellido, chicos. Después de hacer todo esto, también contrató a un investigador privado. Su nombre era Ozzy Caban y él haría el trabajo que claramente la policía no estaba haciendo. El señor Caban desde un inicio dijo que él siempre creyó que Cindy decía la verdad. Las situaciones no jugaban a su favor, pero él sí creía que ella decía la verdad. Pero también creía que algo estaba ocultando. Cindy no estaba diciendo en realidad todo lo que le estaba sucediendo. Algo faltaba que ella dijera. Y tal vez esa pudiera ser la pista más fuerte que ellos pudieran tener para encontrar a la persona. A la par de las entrevistas que el señor Caban estaba haciendo, pues también comenzó con su trabajo. Y lo primero que hizo fue darle como un radio, como un tipo walkie-talkie a Cindy. Entonces él iba a tener un radio y Cindy iba a tener el otro. Era solamente un radio de 2 líneas. Ese radio también tenía un botón de pánico, por lo que en cualquier momento que Cindy se sintiera en peligro, ella oprimía ese botón de pánico y automáticamente el señor Caban iba a saber. Bueno, pues era una noche y este investigador comenzó a escuchar ruidos extraños que provenían del radio de Cindy. Comenzó a preocuparse, ¿no? Dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, obviamente él es investigador privado, él sabe qué hacer, pero dijo, yo no puedo contestar al radio, ¿no? Como, hola, ¿hay alguien ahí? Porque pues obviamente si había una persona, pues la persona se iba a dar cuenta y pues iba a correr. Y ese no era el caso. O sea, el caso era saber quién era la persona, atraparla en el momento. Por lo que decidió bajarse de su auto e ir a la casa de Cindy directamente. Cuando llega, toca la puerta, Cindy no le contesta, por lo que él decide entrar y al fondo se encontró con Cindy tirada en el suelo. Lo primero que hace es percatarse de que Cindy tuviera vida. Sí le encontró pulso, pero ya muy débil. Obviamente llama a la ambulancia y mientras los médicos llegaban, él se percató de que Cindy tenía en la mano clavado un cuchillo y también una nota. Llevan a Cindy al hospital y apenas ella se despierta, le comenta al investigador lo que sucedió. Ella dice que no recuerda absolutamente nada, que lo único que ella recuerda era estar dormida y de repente como abrir los ojos y ver que una persona le estaba inyectando algo en su brazo, y de ahí no supo absolutamente nada más. El coraje de esto, chicos, es que la policía no investigó nada. O sea, no fueron a la casa de Cindy, no tomaron huellas. El cuchillo que Cindy tenía ni siquiera lo agarraron como prueba para, no sé, hacerle alguna prueba de ADN. Absolutamente nada
nada hizo la policía. La policía en este punto comenzó a decirle a Cindy que ya estaban cansados de este jueguito que ella estaba haciendo, que por favor ya dijera la verdad y que dejara de quitarles el tiempo. Ozzy decide llevar a Cindy a una sesión de hipnosis para ver si ella podía decir algo más sobre los ataques, algo que estuviera ahí en su mente y ella simplemente por el miedo lo hubiera suprimido. Lo único que hizo la policía para ayudarla fue hacerle una prueba de polígrafo a Cindy. Claro que la pasó, pero, porque siempre hay un pero en estas historias, decidieron no usar esta prueba como evidencia porque consideraban que la mujer estaba demasiado traumatizada y por lo tanto ellos no podían confiar en sus respuestas como una evidencia. ¿Qué querían entonces? Aún así, para seguirla ayudando, decidieron ponerle vigilancia las 24 horas y también tener su línea intervenida, estar rastreando todas las llamadas que entraran y salieran del teléfono de Cindy. Chicos, pues curiosamente, durante todo este tiempo no se vio nada. Nadie fue a su casa, nadie la llamó, nada que la policía pudiera decir, ah, mira, sí, es cierto, alguien te estaba amenazando. Nada. Pareciera como si esta persona supiera lo que estaba sucediendo. Esto la policía obviamente lo utilizó como prueba de que Cindy estaba inventando todo. Una vez que la policía se va, las llamadas regresaron. Y como se los dije en un inicio, no podían rastrearlas porque solamente duraban unos cuantos segundos. El siguiente ataque a Cindy fue brutal y fue hospitalizada de nuevo. Vean, fue encontrada a 6 millas de su casa en un lugar abandonado. Solo tenía puesta una bota de un hombre y un guante. Para este punto ella ya sufría de hipotermia. Tenía cortadas y moretones por todo su cuerpo y una media negra de nylon atada en su cuello. Y como en las otras ocasiones, pues aquí también Cindy no recordaba nada de lo que le había pasado. Fue llevada al hospital, fue atendida y cuando regresa a su casa le dice a Agnes, su amiga, y al esposo de Agnes que por favor se quedaran con ella esa noche porque tenía miedo. Ellos dijeron que sí y cuando ya todos dormían, de pronto Tom era el esposo de Agnes, escucha un ruido que provenía del sótano. Obviamente va para ver qué era y se da cuenta que había fuego en el sótano, se estaba incendiando. Él grita a las mujeres para que por favor llamaran al 911. Ellas al intentar hacer la llamada se dan cuenta que la línea de teléfono había sido cortada de nuevo, por lo que Tom decide salir corriendo y pedirle el teléfono a uno de los vecinos para poder llamar. Tom dice que cuando él salió pudo ver parado a un hombre enfrente de la casa de Cindy. Al verlo, él le grita también que si lo podía ayudar y este hombre simplemente se va corriendo. Obviamente esto se le hizo muy extraño porque dijo, bueno, yo solamente le estaba pidiendo ayuda y este hombre sale corriendo. Llegan los bomberos y al investigar de dónde había iniciado este fuego, se dieron cuenta que había comenzado desde adentro de la casa. Buscaron huellas en las ventanas, por la puerta y no encontraron absolutamente nada. Por lo que dijeron, pues fue alguien de ustedes, chicos. Alguien de ustedes tres, o Cindy, o Agnes, o Tom, quienes habían comenzado el fuego. Esto parecía una película de terror, definitivamente. Llega la policía y como no habían encontrado huellas dactilares en ningún lado, ¿qué creen? Pues determinaron que Cindy era la que había iniciado el fuego. Los papás de Cindy estaban ya muy preocupados por su hija porque ellos veían cómo ella había comenzado a deteriorarse. Ellos veían que la policía no le creía, no les hacían caso y seguían sucediendo cosas y todo apuntaba a que Cindy era la que estaba provocando todo esto. La veían demasiado mal, incluso ya mentalmente. Se dice que ya había entrado en depresión, por lo que decidieron recluirla en un hospital psiquiátrico y estuvo ahí por 10 semanas. Una vez que sale, ya más tranquila, decide comentarles a sus papás algo que desde un inicio nunca lo había dicho. En realidad, ella sí sabía quién era la persona que le estaba haciendo todo ese daño, pero parecía que esta persona la había amenazado. Si tú dices algo sobre quién soy yo, recuerda que tienes amigos, recuerda que tienes familia. Ellos van a pagar las consecuencias. Obviamente Cindy tenía miedo. Para este punto, como Cindy ya sufría de depresión, ya su credibilidad estaba por los suelos. Ella sentía que nadie le iba a creer nada de lo que ella dijera. Pero sus papás le dijeron, hija, tienes que ir a la policía, tienes que decirles esto. Y también diles por qué no lo habías hecho desde un inicio. Cindy se arriesga, va a la policía y les dice que la persona que le estaba haciendo todo esto era su ex esposo, Roy Makepeace. Ya lo veía venir.
Yo también lo pensé desde un inicio. Tomen nota, chicos. Recuerden que les dije que su esposo era médico. Él era psiquiatra. Algunos me dirán, ¿y eso qué, Vane? Bueno, yo nada más les digo. La policía lo interroga y obviamente él se declara inocente. Aparte, les dice que él tiene la contestadora de su teléfono unos mensajes que parecían ser, según él, de su exesposa Cindy. En esos mensajes, ella lo estaba amenazando de muerte. Él giró todo a su favor. Se curó en salud, como decimos nosotros. En este momento también les dice que Cindy sufría de doble personalidad. Lo curioso aquí es que los médicos que estuvieron con ella durante esas 10 semanas nunca le detectaron ningún desorden mental. Bueno, un día Cindy fue a un centro comercial, iba a depositar su cheque de pago y aparte iba a hacer unas compras. Tristemente, nunca regresaría a su casa. Su carro fue encontrado en el estacionamiento de ese mismo centro comercial el día 25 de mayo de 1989, después de haber sido reportada como desaparecida. La policía encontró dentro del carro todas las pertenencias de Cindy. En la cajuela estaba todo lo que ella había comprado y aparte habían rastros, manchas de sangre, pero no la encontraron a ella. Por 2 semanas estuvieron buscándola sin poder encontrarla. Pasadas esas 2 semanas, el cuerpo de Cindy fue encontrado en el jardín de una casa abandonada. Esa casa estaba ubicada en una calle que en realidad era muy transitada, no tanto por personas en los coches, sino por personas caminando. Esto hace pensar a las autoridades que el cuerpo de Cindy fue puesto ahí, porque si no, durante esas 2 semanas era más que lógico que alguien la hubiera visto. Según la investigación, se cree que ella perdió la vida el mismo día que fue secuestrada. Su cuerpo presentaba demasiados golpes y en su brazo tenía marcas de inyecciones. Más tarde sabrían que lo que se le había inyectado había sido altas dosis de morfina. Su cuerpo fue encontrado con sus manos atadas hacia atrás, así como sus pies. Y de nuevo, alrededor de su cuello tenía una media negra de nylon. Obviamente había sido utilizada para estrangularla. Y no me lo van a creer, chicos. Me río no porque le falte me da coraje con la policía. Pero bueno, ellos aún así seguían pensando que Cindy había hecho todo. ¿En qué cabeza cabe? En la de los policías. Ellos dijeron que Cindy en su coche se había inyectado esa morfina, había caminado 1.5 millas hasta esa casa abandonada, se había atado ella sola, pies y manos. Y lo más importante, se había estrangulado ella misma. Háganme el reverendo favor. Esa era la teoría que la policía tenía. Chicos, aun si hubiera sido así, supongamos que ella hizo todo, no pudo haber estado en ese lugar durante 2 semanas sin que nadie lo hubiera notado. Entonces ella se quitó la vida en un lugar y ya después de muerta se fue como caminando para ponerse en ese lugar. Creo yo, chicos, que más bien no querían admitir que desde un inicio ellos estaban equivocados y que por no haberle creído, por no haber querido investigar, meterse en este problema, esta mujer había terminado perdiendo la vida, prácticamente por culpa de la policía. Total que al final la policía canadiense, porque recordemos que esto sucedió en Canadá, dictaminó que su muerte había sido suicidio o accidente, pero la autopsia arrojó algo completamente diferente. La autopsia decía que ella había muerto por sobredosis de morfina. Tenían sospechas sobre el ex esposo, Mr. Makepeace, pero nunca pudieron comprobarle nada. Mas sin embargo, él siempre sostuvo que Cindy sufría de personalidad múltiple y él no sabía por el sufrimiento que ella estaba pasando. Él dice que de haberlo sabido, él la hubiera ayudado desde un inicio, aún así ellos ya estuvieran divorciados. Chicos, lo único cierto en esta historia es que una mujer que era feliz, que era trabajadora, que quería reiniciar su vida, empezar desde cero, todo bien, terminó perdiendo la vida, ya sea porque ella misma lo hizo, por una enfermedad mental o por una sádica persona que le estuvo atormentando mental y físicamente para terminar quitándole la vida. Tristemente, los papás de Cindy fallecieron sin saber lo que realmente le había pasado a su hija, pero ellos siempre creyeron que su hija nunca habría cometido suicidio. Algunas personas piensan que Cindy sí utilizaba cierto tipo de drogas porque ella era enfermera, entonces tenía fácil acceso a ese tipo de medicamentos. Ellos creen que podría haber sufrido alguna sobredosis y de alguna forma eso disparó el trastorno mental en ella y eso hizo que ella comenzara a inventarse toda esta
esta historia. Otros piensan que claro, que desde luego, que por supuesto que fue el ex esposo. Él era psiquiatra y tenía acceso a todo ese tipo de drogas. Él sabía, chicos, cómo manejar la mente de esta muchacha. Él conocía la casa, él conocía el mundo en el que ella se movía. Melanie, la hermana de Cindy, quien para ese entonces, cuando todo esto sucedió, tenía 27 años, escribió un libro llamado ¿Quién mató a mi hermana? Mi amiga. Ahí cuenta la historia que yo ya les conté y al día de hoy sigue buscando respuestas a la muerte de su hermana. Ella ha comentado en algunas entrevistas que para este punto, más que saber quién fue la persona que le quitó la vida a su hermana, digo, obviamente quiere saberlo y quiere que esta persona pague si es que aún está con vida, pero ella dice que lo más importante y por lo que está haciendo todo esto es para de cierta forma limpiar la imagen de su hermana, porque ante muchas personas, empezando por la policía canadiense, Cindy quedó como que la loca, la drogadicta, la que tenía trastorno mental e inventó todo, al grado de ella misma quitarse la vida, y que la gente en verdad vea que cuando ella pidió ayuda es porque en verdad la estaba necesitando. En conclusión, chicos, nadie sabe realmente lo que le pasó a Cindy James. ¿Han visto la película de El hombre invisible o han leído el libro? Díganme si o no se parece a esta historia. Qué frustración que nadie te crea. Y algo así, no se los voy a contar para que la vean, pero algo así sucede en la película. A la muchacha le comienzan a pasar cosas, pero la forma en cómo suceden pues hacen que los demás no le crean. Y como obviamente nadie puede ver al atacante, pues esto no le ayuda. Déjenme aquí en los comentarios, chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que en realidad Cindy inventó todo hasta llegar al punto de ella misma quitarse la vida? ¿O creen que fue el señor Makepeace, su ex esposo? Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, ya saben, no olviden suscribirse, compartir y comentar. Eso a mí me ayuda mucho. Chicos, ya viene fin de año y yo les deseo de todo corazón que tengan mucha salud, ustedes y todos los suyos, mucha salud, y sobre todo que si van a hacer alguna cena de Navidad o de Año Nuevo, que su mesa esté llena. Me refiero a que su familia esté completa, que no les esté faltando absolutamente nadie. Ya teniendo eso y teniendo salud, pues creo yo que estamos listísimos para comenzar el nuevo año, que yo estoy segurísima que va a ser un buen año. Chicos, recuerden que los quiero mucho, cuídense mucho, tomen muy buenas decisiones y muchas gracias por ver. Bye. Siempre que me sueno mi nariz me queda roja, muy raro. Entonces pues le llevaba bastantitos años de ventaja. Entonces pues le llevaba bastante. Cindy y su esposo, el doctor Peacemaker.